Formalmente muy buenas tardes, muy bienvenidos. Buen 25 de mayo. Capítulo en el Día de la Patria importante. No es un feriado cualquiera, no es un feriado más. Tiene muchas aristas y las vamos a desglosar aquí con Lourdes Marchese, con Javier Lanari, con todo el equipo. Las 3 de las 3 pintan un poco la escenografía. En principio, hoy se llevó adelante el Te Deum. De manera virtual asistió el presidente, no fue presencial. La segunda vez que ocurre. Dejar de lado los enfrentamientos. Fue la frase central de Monseñor Mario Poli, el hombre que relevó a el otrora cardenal Jorge Bergoglio. Dijo algo más Mario Poli. Dijo que crecieron la pobreza, la exclusión, la falta de trabajo. Y el Papa, desde el Vaticano, pidió por un nuevo enfoque ecológico mundial. Dijo, no podemos dejar un desierto a nuestros hijos. Pero este es Mario Poli. El hombre que le marca al poder político, a la política, al empresariado, a la dirigencia gremial argentina, a los argentinos, la idea de dejar de lado los enfrentamientos. El problema es que los enfrentamientos están realmente hecho carne en los argentinos y en la Argentina media, casi cotidiana. Y por eso, en general, la discusión política es a ver quién grita más fuerte para tener razón, no procurando encontrar con el otro una solución superadora, que es la que enriquece en democracia a las sociedades civilizadas, que se enriquecen en el medio y en el marco de un debate, no de la imposición permanente al otro, que en general es el adversario al que muchas veces entienden como un enemigo. Y de allí aparece esa dialéctica de la confrontación que en la fase agonal de la construcción de una carrera política es muy noble, pero que en la fase arquitectónica es muy destructiva. Incluso puertas adentro en las coaliciones de gobierno. La anterior, que terminó en diciembre del 2019, la actual, que también tiene sus propios problemas. En ese contexto es que Mario Poli hace un llamado y una advertencia, que yo creo que nos va a acompañar durante muchos años al ritmo que vamos, con una discusión altisonante que se profundiza, no que se licúa, y cuyo ejemplo desde el poder al mismo tiempo lo potencia, en lugar de desagregarlo, limitarlo, acotarlo, porque eso es lo que hemos asistido en los últimos tiempos. ¿O qué implica la definición de Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, cuando dice, mire, los muertos son culpa de la oposición y los medios? Principal responsable de la gestión en la provincia más importante del país, con el mayor número de muertos de los últimos meses y en medio de una segunda ola que todo el mundo preveía que iba a ocurrir y que ya llegó, y que ha tensionado el sistema sanitario como nunca antes en pandemia y que ha puesto a unidades de terapia intensiva al 100% de ocupación desde hace ya unas cuantas semanas. Es sintomático, pero esto nos pasa a nosotros, no a otros. El segundo gran tema es las restricciones, y me voy a abocar a ello en un ratito nada más, con las inconsistencias y la falta de sentido común que implican muchas de ellas. Están atestados los parques públicos hoy. Hay gente que hace actividad al aire libre, se desenvuelve de manera grupal, esa actividad en muchos casos sí está prohibido. No se podía supuestamente estacionar, ¿se acuerdan? Nos decían, hay que caminar, no se puede parar. Bueno, hay gente tomando mate, haciendo picnic, comiendo un sándwich. Me parece muy bien. ¿Saben qué? No estoy contra eso, estoy contra lo otro. Contra lo que implica no hacer lo que corresponde. Esta es una imagen del Rosedal de hoy, por ejemplo. Fíjense, la gente allí apostada, con reposeras, tomando mate, haciendo lo que un día espectacular con sol al aire libre en buena medida nos invita. Mucha actividad física, mucho deporte, roller, familias, chicos, bicicletas, patines. ¿Quién podría cuestionar eso? Allí al aire libre, insisto. Ahora, en simultáneo es que esto pasa, muy cerquita de allí, bajo el tren, están los locales gastronómicos. Te venden y vos podés salir, como decía Guada, y tomarte el café que te vendieron o comer lo que te vendieron en lugar de en tu casa en el parque. Bueno, ¿por qué no hacerlo en un restaurante? Mesas afuera, como estaba permitido hasta el viernes, o en las terrazas, hasta las 6 de la tarde, durante el día, mientras el sol acompaña y el frío no cale tan hondo que te impida comer al aire libre. ¿Por qué no practicar el golf, por ejemplo? ¿Por qué no practicar el tenis? Deportes al aire libre que además implican distancia, ya per se. Y tantas otras cosas que uno podría decir. Esta es la imagen del obelisco ahora, sin ir más lejos. También hay gente sentada allí en distintos lugares, pero no pueden en bares, no pueden en restaurantes, que los estamos fundiendo. Porque además, si los cortes van a ser intermitentes, yo no sé si tenemos
la placa que poníamos ayer de lo que se viene, porque el gobierno habla de cierres intermitentes, cuarentenas intermitentes, es decir, 9 días cierre medianamente estricto y luego 11 días de aperturas. Esto nos llevaría a pensar que el 11 de junio, cuando terminen las actuales medidas, volveríamos a un cierre estricto hasta el 22, incluyendo el feriado que tenemos en el medio. Luego otra vez una especie de apertura parcial para intentar aplanar la curva, bajarla, como ustedes quieran llamarlo, y luego en julio entraríamos al fin de semana del 9 de julio largo, como el turismo está prohibido, etcétera, otra vez en una especie de confinamiento estricto, con los fines de semana que prácticamente van a ser durante por lo menos los próximos 2 meses, junio y julio, fines de semana que aparentemente serían de cierres mucho más estrictos, con actividad muy reducida, muy limitada, sin negocios gastronómicos abiertos, en la mayoría de los casos sin bares, etcétera. Esta es la idea de las restricciones intermitentes que el gobierno tiene. Y yo pensaría para esta semana, si es que lo que viene es lo que tenemos, algo diferente a lo que tenemos hoy. O por lo pronto, darlo vuelta. Sería más coherente y de sentido común volver al estadio de fines de marzo, abril o mayo del año pasado. ¿Se acuerda cómo era? El Rosedal no tenía esas imágenes, porque no se podía practicar deportes, no se podía estar al aire libre. Había que estar en casa, solo salían los esenciales. Se mantenían súper, hipermercados, farmacias, transporte y los sectores que no podían parar la producción, alimentos, sectores centrales, neurálgicos, pero no otra cosa. Y eso parece ser algo, en todo caso, con más sentido común respecto a batallar contra el virus y la circulación. Es un confinamiento estricto. Porque al menos el que tiene el negocio gastronómico, el que tiene un local que no puede abrir, etcétera, dirá, bueno, pero nadie sale, bueno, pero nadie abre, bueno, pero es medianamente parejo. En el medio el Estado asiste hasta donde pueda, y así se relajan las unidades de terapia intensiva, y así el virus circula menos, y así tenemos menos contagios, etcétera. En el mientras tanto el Estado tendría que poner lo suyo. Testear mucho más, el doble o el triple de lo que testea hoy, para poder, rastreando, aislar a tiempo. Y también poner una cuota parte de sí relevante para que el virus no se expanda. Porque si no le cargamos al otro lo que no podemos hacer nosotros. Amén de las vacunas, que es otro capítulo y que es el tercero y que voy a hablar en un ratito. Pero esta imagen contrasta incluso con la de ayer. No hay un solo control hoy en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires después del bochornoso capítulo de ayer. Esto es ayer. Esto que vamos a ver ahora es hoy. Yo dije ayer, qué sobreactuación extraordinaria, ¿no? Bueno, acá está la evidencia empírica. Fue una sobreactuación sin duda. ¿Cuándo podremos tener una sobreactuación adicional? Quizás hoy, en un rato, sobre la Ruta 2, a ver si viene mucha gente o no tanta de la costa atlántica. Aquellos a los que amenazó Frederick, que como no estaban autorizados a irse de vacaciones, no van a poder volver hasta el 31 de mayo. Fíjense cómo está el poder en la Argentina y la autoridad hoy, que en Córdoba el gobernador salió a decir que los cordobeses que se fueron a descansar, a vacacionar, etcétera, pueden regresar a su provincia y que son bienvenidos y que lo pueden hacer sin ningún tipo de restricciones. Punto y aparte. Córdoba, una de las provincias más importantes de la Argentina. En desafío del decreto de necesidad y urgencia con estas inconsistencias, en Mar del Plata, los hoteleros y los restaurantes el 31 de mayo volverán a abrir de manera casi normal, en método de protesta. En General Roca, los comerciantes van a ir a la justicia mañana contra las nuevas restricciones. Sienten que hay una afectación particular. Y los empresarios en Bariloche han señalado, y también podrían ir a la justicia, que el confinamiento atenta en su contra y que está destruyendo puestos de trabajo que ya no pueden sostener. Así que voy a hablar de esto. Los trabajadores de casas particulares, sectores vulnerables, y los hay, más de 600.000 registrados en la Argentina, tampoco deberían poder trabajar esas semanas de confinamiento estricto, inclusive los próximos días. ¿Se respetará? Se suponía que sí podían estar abiertos los súper, almacén, lavanderías, veterinarias, no mucho más. Sin embargo, todo el resto de la ciudad abrió, en otros lugares también, pero no es parejo. Peluquerías de un lado sí, de otro no. Bueno, y además los gobernadores también sobreactuaron porque van a cerrar muchas más escuelas de las que exige el decreto de necesidad de urgencia presidencial. El decreto consignó 172 departamentos de riesgo, pero esta semana, mañana, pasado, el viernes, no habrá clases presenciales en 457 distritos, de poco más de 570 distritos escolares. Tan solo la provincia de Jujuy será la única que mantendrá las clases presenciales, ya sea bajo el formato de asistencia diaria o la bimodalidad durante estos 3 días, como ha ocurrido en otros lugares.
Salvo Jujuy, después además habrá afectaciones de clases. Insisto, en los parques están los chicos, en los parques hay picnic, en los parques hay prácticas deportivas grupales, en los parques hay gente que se sienta y hace lo que no corresponde. En los lugares públicos del conurbano, de la ciudad, de cualquier lugar del interior, salvo excepciones, todo eso ocurre y sucede. Pero los chicos, y con protocolo, no pueden ir a la escuela. Los bares y los restaurantes con protocolo no pueden asistir a los comensales en la puerta de sus lugares o en las terrazas, al aire libre. Las prácticas deportivas que otros hacen en parques públicos, el famoso picadito que hoy está a la orden del día en el conurbano, no se puede llevar adelante con protocolos en lugares establecidos, formales, y donde se tributan todos los impuestos. Cuanto menos, permítanme decírselo, es muy curioso. Y se lo dice alguien que ha venido advirtiendo que en la Argentina hoy tenemos la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva que jamás tuvo el país en pandemia. Hoy tenemos más de 6.300 argentinos que están peleándola, luchándola, batallando contra el virus. Hoy tenemos provincias por completo cuya situación es desesperante. En Santa Fe están trasladando pacientes a Córdoba. En Córdoba, donde suspendieron las operaciones programadas por 30 días, como había hecho la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, todo eso el fin de semana, ya tienen también más de 1.800 pacientes, cifra que nunca tuvieron antes en pandemia. Y el sistema está en un promedio en estos niveles. Casi 3 de cada 4 unidades de terapia intensiva del interior del país tienen ocupación plena, y en el AMBA más de 3 de cada 4 camas están ocupadas. 6.373 pacientes están en unidades de terapia intensiva. Piensen que el confinamiento estricto duró en el transcurso del año pasado y se empezó a abrir todo cuando empezamos a superar los 2.000 pacientes en unidades de terapia intensiva. Con menos de 1.000 estamos confinados de manera estricta. Con más de 6.000 no podemos cerrar. ¿Y saben por qué? Porque fracasó la política, la gestión de la pandemia. Aquello que fue extenso, no inteligente, que no fue inocuo, que tuvo consecuencias, que destrozó y pulverizó riqueza, empleo, producción, comercios que bajaron las persianas y que asfixió psíquica y psicológicamente a muchos, es lo que impide hoy tal vez hacer lo que haya que hacer. Es un condicional contrafáctico, sí es verdad, pero vale la pena advertirlo y decirlo, porque fuimos muchos los que marcábamos aquella inconsistencia. Somos hoy los que también intentamos marcar esta, procurando que esto se modifique, siempre poniendo y anteponiendo la vida. Hay casos dramáticos. Miren, en Neuquén, en el día de hoy, en la provincia de Neuquén, prácticamente tenemos 50 pacientes que están esperando una cama. En Neuquén. Tucumán ha llegado a una ocupación de unidades de terapia intensiva del 90%. Chipoleti, en Río Negro, triplicó los casos activos en apenas 2 semanas. Por el colapso sanitario en Viedma, capital de Río Negro, están capacitando a trabajadores del personal de limpieza como auxiliares para asistir en el campo de batalla a los pacientes que entran a los nosocomios. Personal auxiliar, trabajadores de limpieza. Y Neuquén está en el pico de unidades de terapia intensiva. Es un momento de extrema tensión, dijo el gobernador, que además reconoció que la mitad de los que entran a una unidad de terapia intensiva sobrevive, la otra mitad muere. 153 neuquinos hoy están intubados. En Mendoza la ocupación de camas en clínicas privadas subió al 98% y se mantiene allí. Aquí en Buenos Aires, por el contrario, la ocupación de camas bajó por primera vez por debajo del 80%, está en el 79%. Quedan disponibles 115 camas en un sistema público que tiene 500, que supo tener 420 ocupadas y que hoy tiene 385. Ojalá sea una tendencia. Pero el interior está muy tenso. El interior de la provincia de Buenos Aires está como nunca. Mar del Plata no baja de 450 casos diarios, promedio en la última semana. Y el sistema empieza otra vez a tensionarse. En la costa, en los partidos de la costa, se siente mucho. Fíjense, esta es la ocupación en la provincia de Buenos Aires, donde en el AMBA quedan pocas camas. 67% de la ocupación es por COVID. 2 de cada 3 están ocupadas con pacientes con COVID. 1 de cada 3 por otras patologías. Y eso que
Todas las operaciones programadas fueron suspendidas hace 20 días. Por lo tanto, aquí no hay pacientes que no sean de estricta necesidad. Politraumatismo, fruto de un accidente de tránsito, algún infarto, alguien que requiere una internación urgente. O una situación límite, bisagra. Y estas son las camas, en el AMBA y en el resto. Y la verdad es que en el AMBA quedan 35, quedan muy pocas. También la situación es muy tensionante en el conurbano. Mientras todo esto nos pasa y nos sucede, el capítulo más importante es, esta es la ocupación de cama. Fíjense, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chascomús, estaban al 100% y se mantienen, desde el 14 de mayo al 20 de mayo. Ahora se sumó San Andrés de Giles, Salto en la provincia de Buenos Aires tiene un 90%. Saladillo ahora está en un 75%, tristemente por el deceso de alguno de los pacientes, pero estuvo arriba del 90% durante buena parte de la semana que dejamos atrás. Esta es la geografía de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Mi ciudad de Las Flores sigue con un 100%, al igual que Carlos Casares y al igual que, entre otros lugares, en el 100%, sin camas, solo como un ejemplo práctico. Mientras todo esto pasa, lo que sí está claro es que el salvoconducto son las vacunas. ¿Y ahí qué tenemos, por último, en el capítulo de las 3 de las 3? Bueno, ahí tenemos que las vacunas pasaron a ser una prioridad que, aunque tardía y a destiempo, fruto de la mala gestión en 2020, no haber comprado a tiempo en aquel año lo que hoy podríamos estar recogiendo como frutos, etcétera, no haber hecho los contratos que correspondían, no haber tenido la pericia, no la impericia, la pericia necesario para ello, finalmente ahora parece que empiezan a caer las vacunas tan deseadas. Y ojalá que así sea. Acá tenemos el cuadro de lo que ya tenemos en la Argentina. Pero lo más importante es que hoy ha partido otro vuelo a Moscú en busca de más vacunas. Mañana por la tarde va a traer ese vuelo 360.000 dosis de la primera dosis de Sputnik V, pero luego va a traer también 80.000 de la Sputnik V2, de la segunda dosis, para dársela a los 79.000 que en el transcurso de la segunda semana de marzo, y que ya están al límite de las, por consecuencia, 3 meses de la ventana que se supone que termina siendo importante para atemperar el virus, para que se puedan dar la segunda dosis con la Sputnik V. Este miércoles, además, van a estar arribando 657.600 dosis de AstraZeneca por el mecanismo COVAX, poco más de 200.000 arribaron el domingo. Finalmente, recuerden que de México el fin de semana van a llegar 800.000 vacunas más y se espera la confirmación de 3 millones adicionales, que de hecho la ha confirmado la propia Carla Bisotti, que está en México. El presidente Alberto Fernández habló con AMLO, con Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Recuerden que aquí se produce un principio activo, luego termina siendo envasado y por supuesto desarrollado en México y en Estados Unidos. Y Bisotti ha confirmado que esta semana, acá está el portal de La Nación, la apertura, 4 millones de dosis de AstraZeneca, sobre un convenio que contemplaba 22,5 millones de vacunas. Las primeras 4 millones estarán llegando a fines de mayo, 45 días después de lo prometido y lejos de la aspiración del gobierno respecto a los tiempos. Porque, entre otras cosas, vivimos lo que vivimos porque las vacunas no estuvieron a tiempo, porque llegan tarde. Pero son el único salvoconducto que nos puede poner en los próximos 75, 90 días del otro lado de la pandemia. Es decir, permitiría dar vuelta a la página y volver a una semi-normalidad, que ojalá tenga aspectos bien distintos a la vieja normalidad, y ojalá trabajemos en ello. Pero además de todo esto, hay algunos datos más alentadores. Respecto a la CureVac, la vacuna que tuvo ensayos clínicos en la Argentina, pacientes, la alemana, se está acercando a la aprobación y probablemente ya el mes próximo esté puesta a disponibilidad en el mercado. Está en fase 3, es la tecnología ARN mensajero. Es igual que la de Johnson, tiene una sola dosis para inmunizar, no requiere de 2 dosis. Algunos dicen que incluso podría darle mucha celeridad a Europa, a la parte final en Europa de los que restan vacunar. Europa que ya tiene más o menos al 20% o poco más de la población con 2 dosis, que es más de 1 de cada 3 de los que hay que vacunar. La Argentina tiene poco más del 5% con 2 dosis.
pero CureVac podría llegar a la Argentina en julio. Y después las provincias empezaron a desempolvar acuerdos que estaban ahí latentes y que finalmente el gobierno terminó autorizando, porque es verdad, el gobierno hasta este año no los autorizó, otra impericia en la gestión de la compra de vacunas. Y entonces Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, ha dicho que está en diálogo con laboratorios y ha confirmado negociaciones que podrían alumbrar un acuerdo muy pronto. Ya tuvimos a Gerardo Morales, incluso hablando con nosotros, el gobernador de Jujuy, confirmando que había comprado 1 millón de dosis de Sinopharm, 450.000 que incluso se las entregarían en los próximos 60 días. Está la negociación abierta por parte de la provincia de San Juan, del gobernador Uñac, que habló de un poco más de 1.500.000 dosis para una población que es prácticamente la mitad de todo ello, con lo cual si Uñac compra, naturalmente después distribuiría en el resto del país. Y está la negociación de Kicillof y la provincia de Buenos Aires, que veremos cómo termina decantando, al igual que Catamarca, donde Jalil, el gobernador, también fue a la legislatura, pidió una ley para poder comprar vacuna y finalmente la obtuvo. Y en igualdad de condiciones con Kicillof ha salido a buscar justamente el bien más escaso y más preciado en tiempos de pandemia, que son las vacunas. La CureVac se mantiene estable en heladera y soporta 24 horas a temperatura ambiente. Esta es otra de las características. Desde la logística es mucho más fácil, entre comillas, porque la verdad, otra de la impericia que ha tenido la Argentina es que en la logística hemos fracasado en muchos sentidos. Hemos llegado a destiempo, hemos tenido mucho stock, no hemos vacunado lo suficientemente rápido, aún con vacunas que fueron escasas, y además tuvimos capítulos que van a quedar en la historia. No solo el vacunatorio VIP, no solo tener en el Ministerio de Salud una sola donde alguien inocule a otro que sea amigo del poder, sino cuando se vencieron 300 vacunas en azul porque quedaron en la sede del PAMI afuera de la heladera, o en Olavarría, donde los pusieron en un lugar no apropiado, se vencieron 400 dosis, o como contaba Lourdes ayer, cuando en Comodoro Rivadavia se robaron 30 vacunas y fueron a aplicarla al sindicato de camioneros, a la sede del sindicato de camioneros, con total y absoluta impunidad, pensando que nada iba a pasar. Están todos procesados y ojalá tengan la ejemplar sanción que estas cosas requieren. Así las cosas. En medio del Tedeum del 25 de mayo, con restricciones y todo el debate que ello implica, y con las vacunas, que aunque tardía y a destiempo, se han convertido en absolutamente indispensables para borrar el capítulo de la pandemia. Bienvenido, Javi, bienvenido.